El siglo pasado nos regaló grandes artistas, figuras eminentes que llegaron a revolucionar el mundo de la música. Nacieron nuevos géneros y con ellos el rey del pop. Este hombre no necesita presentación. Si hay una figura emblemática para la industria musical, sin duda su nombre es Michael Jackson. Autor del álbum más vendido de toda la historia, ganador de numerosos Grammys, premios Guinness y ni hablar de sus incontables nominaciones. Uno de los pioneros de su género, liderando toda una corriente musical e influenciando a cientos de artistas modernos. Una figura tanto amada como polémica, siendo el hombre que nació para ser una leyenda. Si esto te ha parecido interesante, te invito a que te quedes para mostrarte la vida y trayectoria de semejante artista, además de enseñarte cómo se convirtió en el rey del pop. Michael Joseph Jackson, nacido el 29 de agosto de 1958, en Gary, Indiana, Estados Unidos. Curiosamente, esta también fue la ciudad de nacimiento de personajes como Denise Williams, cantautora y productora ganadora de 4 premios Grammy. Michael Joseph fue el octavo de 10 hijos de la que más tarde se conocería como la familia Jackson, ya te imaginarás por qué. Michael crecería en un hogar de clase media baja, con cierta formación religiosa a los testigos de Jehová. Desde pequeño fue influenciado musicalmente por sus padres, quienes pese a tener trabajos comunes, deseaban pertenecer a la escena musical. Su padre, Joseph Walter Jackson, o también conocido como Joe Jackson, fue quien probablemente más influenció a Michael, ya que este participaba como guitarrista en una banda local conocida como The Falcons. Por otra parte, su madre, Catherine Sturz, quien tenía conocimiento de piano y clarinete, anhelaba ser una estrella country. Michael desde muy temprana edad demostraría un talento musical por medio de su voz y su forma de bailar, uniéndose entonces a The Jackson Brothers, una banda que fue formada por su padre, quien vio una gran oportunidad en el talento de sus hijos. El nombre de la banda cambiaría eventualmente a The Jackson 5. Este grupo fue conformado por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson. La incorporación de este último a los Jackson 5 marcaría no solo el rumbo de la agrupación, sino de toda la carrera musical de Michael, ya que este se convertiría en la voz principal. Pop, rock and roll, disco y demás estilos generarían una amalgama musical, que en conjunto con el talento de los hermanos Jackson los llevaría rápidamente a ser una de las agrupaciones más populares del momento, apareciendo en numerosos shows de televisión, publicando 10 discos a la fecha de 1975, consiguiendo unas increíbles ventas y llegando a la cima en las clasificaciones estadounidenses. Aunque no todo era color de rosa, al ser Joe, su padre y manager del grupo, los chicos eran sometidos a abuso tanto verbal como físico, ensayando largas jornadas con la rigurosa disciplina a la que su padre los sometía. Algo recurrente en el medio cuando se habla de la carrera de niños cuyos padres son los encargados de llevar sus relaciones comerciales. La constante presión, la sensación de soledad y sus complejos físicos marcarían a Michael de por vida, manteniendo un comportamiento infantil, como si quisiera vivir esa infancia que le fue robada. En 1971, Michael comenzó su carrera como solista y llevó en paralelo a The Jackson 5. Fue entonces que apareció Go to Be There, su primer álbum de estudio en solitario, lanzado en 1971, contando con 10 canciones. Teniendo tan solo 13 años de edad, Michael logró vender alrededor de 4.1 millones de copias en todo el mundo. Este primer disco fue una apuesta segura, dada la popularidad que había adquirido gracias a The Jackson 5 y al género del mismo, el soul, que pasaba por su auge en aquel entonces. Go to Be There significó el inicio de la prometedora carrera musical de Michael Jackson, cimentó las bases y demostró al mundo un potencial que comenzaba a ser descubierto. Un año más tarde llegaría Ben, su segundo álbum de estudio, con 10 canciones nuevas. En este se mantuvo una línea de producción similar a su predecesor, pero se trató de experimentar con baladas románticas, como lo podría ser la canción que da título al álbum.
Una vez más, este disco fue muy bien recibido, superando a Go to Be There en ventas, alcanzando la cifra de 4.4 millones de discos vendidos, lo que aceleraría la producción del tercer álbum. Music and Me, publicado en 1973. 14 temas conforman el álbum, y nuevamente se trabajó en base a baladas, R&B y el soul. Pero en este disco se aprecia una voz un tanto más pulida en Michael, un pequeño paso producto de la experiencia que éste iba adquiriendo con cada obra que realizaba. Curiosamente, este álbum no superó en ventas a sus anteriores discos. Pudo ser debido a la rapidez con la que se trabajaban los proyectos, teniendo estos plazos muy cortos entre sí, lo que dejaba un margen muy reducido a experimentar su propuesta y producción, de manera que llamara la atención de nuevo público. Las decaídas ventas previnieron a su discográfica, que prefirió centrar la carrera de Michael exclusivamente a los Jackson 5, lo cual no fue del agrado del artista, cambiando de productora para su quinto álbum, pero antes de eso llegaría Forever Michael, lanzado en enero de 1975, con 10 canciones en su lista. Este disco inició un cambio de sonido que Michael buscaba seguir explorando, añadiendo a su repertorio pequeños matices del rock, género que cada vez tomaba más y más fuerza gracias al legado que dejaron algunos de sus íconos, y claro, a su creciente masificación. Pese a esta experimentación, recordemos que Jackson fue el rey del pop, así que como era de esperarse no perdió la esencia del mismo, pero su voz cada vez se iba desarrollando más. Normal, hablamos de que el artista atravesaba por los 16 años de edad. Para concluir esta etapa vino la salida de Michael en su discográfica Motown Records, para entonces adentrarse en su próximo proyecto de la mano de Epic Records. One, two. Habiendo pasado 4 años desde su último álbum, cambiar de discográfica y adentrarse en la actuación, Michael dio un giro a su carrera, estando directamente comprometido con su producción. Es entonces que fue lanzado Off the Wall, álbum caracterizado por sus nuevas propuestas, un sonido renovado y un ambiente disco. Las nuevas experiencias personales inspiraron al artista, llevándolo a su consolidación como solista. Off the Wall fue alabado por todo esto, vendiendo así 20 millones de copias, posicionándose como uno de los 100 álbumes más vendidos de toda la historia, llamando la atención de la academia y ganando incesantes premios Grammy a partir de este momento. Pese a su innegable éxito, Michael no estaba conforme con su obra, prometiendo superarse a sí mismo con su próximo lanzamiento, y así fue. Thriller, su obra maestra, el álbum por el que ganó reconocimiento a nivel mundial y una de las causas por las que le fue otorgado el título del rey del pop, siendo el álbum más vendido de toda la historia, con un estimado de 66 millones de copias vendidas. Thriller se convirtió en una obra de inmenso valor cultural, rompiendo con barreras raciales muy presentes en aquel entonces, siendo el primer artista de ascendencia afroamericana en aparecer en la cadena de televisión MTV. Esto fue parte del éxito de este álbum, popularizando los videoclips musicales de algunos de sus temas como Billie Jean o el propio Thriller. Este formato se convertiría en un sello del artista, siendo utilizados los videoclips con fines comerciales. Muchos de ellos desarrollarían cierta narrativa combinada con sus extravagantes coreografías y claro, sus enormes presupuestos. Al ser uno de los pioneros en el formato y en su género, se convertiría en una referencia, la cual hasta hoy en día sirve de inspiración en la música moderna. Siendo lo fundamental en este disco, su producción contó con numerosas personalidades trabajando en conjunto para este proyecto, siendo la más destacada la colaboración de varios integrantes de la banda Toto,
Esta es una agrupación conformada por músicos de sesión. Un músico de sesión es aquel caracterizado por su gran dominio en uno o más instrumentos, trabajando con su interpretación en el proceso de producción para obras de otros artistas. Si no conoces a esta banda, tal vez te suene alguno de sus temas, como podría ser Hold the Line, o Rosanna. Una vez aclarado esto, te puedes dar a la idea del increíble y complejo trabajo que hubo tras este álbum, y las razones de su éxito, puesto que sí, en artistas solistas de la talla de Michael Jackson siempre hay excelentes músicos que lo acompañan, ya sea en sus conciertos o en sus grabaciones, y cumplen un papel fundamental. Aunque sin duda, la estrella sigue siendo Michael y su innegable talento. Su peculiar forma de cantar, sumamente expresiva, emocional e incluso improvisada, fue un aspecto con el que logró que su música trascendiera las barreras culturales. Y menciono todo esto ya que al momento de escuchar las pistas individuales de voz de alguna de sus canciones, puedes notar la pasión que desprendía. En detalles como sus zapatos marcando el ritmo, palmadas o sus icónicos arreglos de voz. Esto daba problemas a sus técnicos de sonido, pero claro, ¿cómo puedes tú decirle a Michael lo que debe o no hacer? Muchos de estos arreglos eran improvisados, ya que en ocasiones no se volvían a escuchar en sus conciertos en vivo, y nacían de una genuina pasión artística. El rotundo éxito de Thriller trajo a Jackson múltiples contratos con marcas muy reconocidas a nivel mundial. Todo el mundo quería trabajar con él, pero la fama siempre es un arma de doble filo. Y la prensa no se hizo esperar con incontables rumores y teorías, hablando y criticando a Michael por sus operaciones y su vida privada. En respuesta a todo esto, 5 años después de su último disco, en 1987 llegaría Bad, un álbum con una temática y producción más agresiva, explorando aún más el rock, funk y demás géneros. Como era de esperarse, este álbum trajo hits como Man in the Mirror y Smooth Criminal, temas cargados de sinceridad, hablando de la paranoia, motivación personal y que a su vez denotaban los efectos que los medios y la fama trajo a su vida, llegando a un punto de quiebre como se aprecia en Let Me Alone. Esta canción fue un mensaje directo a los medios y a cómo estos se entrometen en su vida privada y su aspecto con afán de vender una nota, algo que es refutado en el videoclip del tema. Como era de esperarse, Bad tuvo un increíble recibimiento, vendiendo más de 35 millones de copias y siguiendo con la tradición de encabezar las listas más altas de la industria y llevando a Jackson en una gira mundial. Es entonces que el artista mostró cada una de sus habilidades explotadas al máximo, su voz, su música, sus coreografías, combinando sus talentos consiguió enamorar aún más a su público cuando este pisaba el escenario, convirtiéndose en un artista de lo más completo. Como podrás notar, Jackson no solo influenció al mundo de la música, sus innovadores pasos de baile fueron un legado que el mundo acogería como parte de la cultura popular, siendo uno de los más característicos el Moonwalk, inspirando incluso al título de su antología musical. Con una carrera consolidada, millones de fans alrededor del mundo y haber llegado a la cima, para seguir creando música es necesario que el artista busque dentro de sí, y eso fue lo que pasó. Tras el legado de Bad llegaría Dangerous, álbum lanzado en noviembre de 1991. Este llevaría aún más al límite los géneros ya explorados por el artista, siguiendo con la tendencia agresiva que se había presentado previamente, siendo impregnado de la libertad artística que gozaba Michael, incluso contando con el guitarrista Slash como parte del proyecto para su sencillo Black or White, vendiendo 32 millones de copias y siendo nuevamente uno de los álbumes más vendidos de la historia. Dangerous fue otro paso sólido justo antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Pese a su increíble éxito, sus aportes monetarios a diversas causas nobles, e incluso a ser el artista con el medio tiempo más memorable del Super Bowl,
La carrera de Michael Jackson se veía opacada por diversos escándalos relacionados con abuso a menores, sumado a su ya controversial apariencia y su criticado comportamiento. Aunque eso afectó de manera profesional y psicológica al artista, no le impediría seguir sumando números gracias a su tercer y última gira. Después de tanta polémica, 2 matrimonios fallidos, 2 álbumes recopilatorios, una disputa constante con Sony y un par de atrasos, fue lanzado por fin su 11º álbum Invisible, disco que fue discriminado por la discográfica en afán de tirar la carrera de Michael. Este recibió apenas promoción y algunos de sus videoclips nunca salieron a la luz, incluso ni siquiera contaron con la participación del artista. Pese a ser el disco con una de las inversiones más grandes que se haya hecho, 13 millones de copias vendidas no es poco, pero a comparación de álbumes anteriores la cifra es considerablemente menor. Las cosas habían cambiado, pero eso no impidió a Michael entregar al mundo el alma en su último disco, llegando a ser perfeccionista con su producción, pues siempre demandaba llegar un paso más allá de lo que se esperaba. Lo que vendría a continuación ya es bien conocido por todos. Más polémicas, problemas burocráticos que llevarían a Michael a un retiro como solista, más no de la música, pues siguió trabajando en la producción de otros artistas, más reconocimientos por sus aportes a la industria, a la par que críticas provenientes de los medios e innumerables escándalos, un nivel de presión que ningún ser humano sería capaz de soportar. Sin embargo, en 2019 sería anunciado su regreso, con la gira This Is It, gira la cual sabemos que nunca ocurrió. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, terminando con su vida, mas no con su historia. Después de este suceso su popularidad despegó, y como suele ocurrir en estos casos también sus ventas, tanto así que años más tarde llegaron sus álbumes póstumos, con canciones inéditas e interesantes que no llegaron a sus anteriores discos, pero que no consideraremos debido a ser lanzados después de la muerte de su autor. Sin duda, repasar la carrera de una de las leyendas de la música no es sencillo. Hay miles de detalles que pueden ser mencionados, hay miles de aportaciones que este artista brindó a toda la industria. Tratar de resumirlo peca de ineficaz, pero podemos tratar de simplificarlo, con una frase que quedará sellada por tantos años como la música sigue existiendo. La humanidad le dio el título a un hombre. Michael Jackson fue, es y será el rey del pop. Como lo acabo de mencionar, hablar de un artista de la talla de Michael Jackson no es para nada fácil. Por ende, este video no busca ser una biografía, sino más bien un vistazo a la inmensa trayectoria del ícono del pop, las características más importantes que destacaron al artista y los sucesos que lo llevaron a convertirse en esa figura. Aún así, si crees que hay algo que es importante mencionar, no olvides dejarlo en los comentarios. Como siempre, espero que este video te haya gustado y nos vemos la próxima semana con uno nuevo. Gracias.